Buenos días a todos, bienvenidos a este vídeo divulgativo que les ofrecemos desde Investia. En esta ocasión vamos a hablar de las matemáticas de la capitalización compuesta y vamos a utilizar un ejemplo básico de cómo calcular el rendimiento de la bolsa española en los últimos 50 años. Mi nombre es Enrique García, ya me conocerán algunos por dirigir la cartera Value, un servicio de análisis de compañías que intenta buscar buenas ideas de inversión a largo plazo. Y bueno, el objetivo de este pequeño webinar es ayudar, dar herramientas a aquellos que se están iniciando en el mundo de la inversión, o incluso gente que ya lleva tiempo, que a lo mejor no tiene claro cuáles son los cálculos básicos a la hora de calcular rentabilidades acumuladas o rentabilidades anuales a partir de rentabilidades acumuladas. Bien, aquí se suelen cometer muchos errores en el principio a la hora de hacer estos cálculos, porque mucha gente se confunde y utiliza operaciones lineales, es decir, si quieres saber cuánto rinde un 5% anual en 5 años, a lo mejor multiplica 5% por 5 años y dice, tengo un 25%. Bueno, pues este tipo de operaciones es completamente erróneo, ¿vale? Al igual que si he obtenido una rentabilidad acumulada del 25%, si lo transformo en rentabilidad anual, es decir, en un año, cada año, no voy a obtener un 5%, ¿vale? Y lo que sucede es, lo menciono aquí, es que estamos hablando de cantidades que se van acumulando y las rentabilidades se calculan sobre las cantidades acumuladas. Entonces se ve mejor que un ejemplo. Alguien empieza con un capital de 10.000 euros, el primer año obtiene un 5%, básicamente ha obtenido 500 euros, ¿vale? Si lo queréis hacer con la calculadora, pues obviamente 10.000 por 0,05 son 500 euros, ¿vale? Esa es la forma de calcular porcentajes. Ese 5% a la hora de hacer los cálculos hay que dividirlo entre 100, ¿vale? Pasarlo a escala de 1 y luego pues multiplicar ese 0,05 por los 10.000. Bien, esta es la parte más sencilla. El problema es que el segundo año el capital acumulado ya es de 10.500. Por lo tanto, si en el segundo año logra otro 5%, la cantidad ganada o los intereses generados son mayores, porque el capital es mayor, ¿vale? Partimos de un capital superior al anterior, 500 euros más, por lo tanto el 5% de 10.500 es superior al 5% de 10.000, evidentemente. Por lo tanto, los intereses logrados en el segundo año, ¿vale?, son de 525. Vemos ya que ya no son 500, son 525. Lo mismo sucede para el tercer año. El capital al comienzo del tercer año ya sería de 11.025. Si sumamos los 10.500 más los intereses generados en el segundo año, nos da 11.025, ¿vale? Por lo tanto, el 5% ahora de 11.025 es superior aún. Y así continuamente, es como una bola de nieve. Nos pasa lo mismo con cuando nos endeudamos. Obviamente, pedimos un préstamo, nos cobran intereses. Si yo quiero refinanciar el préstamo más los intereses, tengo que pagar intereses aún mayores, ¿vale? Es la pescadilla que se muerde la cola. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es multiplicar por 1,05, ¿vale? El 5%. Pero luego el resultado por 1,05 y nos da 11.025. A su vez, si logra un 5% el tercer año, habría que multiplicar otra vez por 1,05. Bien, estas operaciones, esta operativa, se representa matemáticamente a través de las potencias, equivale a hacer potencias, ¿vale? Cuando yo obtengo un 5% durante 10 años, en realidad, para calcular la rentabilidad acumulada
hay que hay que multiplicar 1,05 por 1,05 así 10 veces. Y eso se representa a través de las potencias en matemáticas. Entonces sería 1,05 elevado al número de años que se logra esa rentabilidad. Ahora lo veremos con un ejemplo práctico. Lo vamos a hacer con la calculadora para que quede claro y nadie se pierda. Cogemos el ejemplo que hemos puesto. Entonces, 1,05 por 1,05 por 1,05. ¿Vale? Por tanto, la rentabilidad acumulada sería del 15%. ¿Vale? Sería 1 más 0,15, obviamente un 15%. Como vemos, no es 5 por 3, es decir, 3 veces 5, porque en realidad vemos que es mayor, es decir, sería 15,7625. Vemos que la rentabilidad acumulada es mayor que la multiplicación de 5 por 3. Si seguimos haciéndolo, seguimos multiplicando por 1,05 por 1,05, obtenemos un 27,62% y no un 25%, ¿vale? Y así funciona la capitalización compuesta. Al ser acumulado, cuanto más tiempo pase y cuanto mayor sea el rendimiento, pues más diferencias va a haber entre lo lineal y lo compuesto, ¿vale? Obviamente, estas cantidades a 30, 40 años, pues marcan unas diferencias tremendas. Bien, la operación inversa, es decir, me dan el capital final y quiero calcular cuál ha sido la rentabilidad anualizada, la tasa anual equivalente, hay que hacerlo de forma inversa, es decir, son raíces. Raíces o las potencias inversas. Ahora vamos a ver un ejemplo claro. Pero así a modo de resumen, si tengo una rentabilidad acumulada de 10 años, por ejemplo, del 96%, y quiero calcular cuál ha sido la rentabilidad anualizada, lo que tengo que hacer es hacer la raíz de 10 sobre 96, ¿de acuerdo? 1,96. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo concreto. Bien, aquí planteo los dos problemas diferentes. Es posible que queramos calcular el capital final partiendo del capital inicial y una rentabilidad que supuestamente vamos a lograr y un número de años, o bien es posible que tenga el capital inicial, el capital final ya en euros, el número de años en el que se ha producido ese capital final y quiero calcular la rentabilidad anual, ¿vale? Son dos problemas diferentes, pero muy parecidos. Uno es el inverso del otro, ¿vale? Son contrarios. Por lo tanto, en el primer problema, más sencillo, que ya lo hemos hecho con un ejemplo práctico, si tengo una rentabilidad anual del 7%, lo único que toca durante 10 años, obviamente, es compuesto, es acumulativo, pues lo que tengo es, las matemáticas funcionarían así. Transformo el 7% en números en la escala de 1, ¿vale? 7 sobre 100 es 0,07. Le sumo el 1, porque obviamente es una rentabilidad positiva. Digamos que podríamos calcular solo la ganancia generada y no del capital total, ¿vale? Es decir, si no sumamos este 1, lo que estaríamos calculando sería la ganancia, ¿de acuerdo? Los intereses generados acumulados y no el capital final. El capital final va a ser igual al capital inicial más los intereses generados durante todo ese periodo. Por eso es 1 más 0,07. Si son 10 años, hay que hacer la potencia de 10. ¿Vale? 1,07 elevado a la 10. Si lo hacemos con la calculadora, obviamente hay que hacer primero esta operación y el resultado de esta operación multiplicarlo por 100.000, ¿vale? Este asterisco es multiplicar y obtendríamos este número, es el capital final. Lo vamos a hacer con la calculadora para que la gente vea cómo son los cálculos. Entonces tenemos
1,07. En esta calculadora de Android, pues tenéis que ir a buscar el símbolo. Tiene que ser científica, ¿vale? O que tenga este tipo de operaciones. Las calculadoras de bolsillo, muchas no tienen potencias. Entonces, el i elevado a la n este es el símbolo de potencia. Entonces, le digo, lo elevo a y marcáis el número de años, en este caso 10, y os da la rentabilidad acumulada más 1. Y sería 1 más 0,9671, que es un 96% en 10 años. ¿Vale? Este número ahora lo que tenemos que hacer es multiplicarle por el capital inicial. Entonces, capital inicial son 10.000 y pues hemos transformado los 10.000 euros en 19.671 euros con 51. Bastante sencillo. Simplemente hay que seguir el orden correcto, tener las ideas claras, transformar la rentabilidad anual en escala de 1, es decir, dividir el 7% entre 100, pues 0,07. Si es un 15, pues 15 entre 100, 0,15. Esa base que hacemos, 1,07, hay que elevarlo al número de años en el que se produce el rendimiento, obtenemos la rentabilidad acumulada y luego hay que multiplicarlo por el capital final, por el capital inicial. ¿Vale? Si hacemos el problema inverso lo iremos entendiendo. En este caso, tengo el capital final, tengo el capital inicial, el número de años, quiero saber cuánto me ha rendido en términos anuales para comparar con otras alternativas de inversión. Por lo tanto, la operativa es diferente. En este caso, hay que hacer el inverso. Vamos a dividir el capital final entre el capital inicial, ¿vale? Para obtener la rentabilidad acumulada en el periodo, obviamente. Y luego, esa cantidad, esa rentabilidad acumulada, la tenemos que convertir en anual. Y para ello hay que hacer la raíz, en este caso de 10, o bien, si no tenéis para hacer raíces, porque es un poco más lioso en las calculadoras, a veces hacer raíces más incómodo, simplemente pues lo eleváis a la inversa. Y si hacemos la raíz de 10, pues podríamos hacer la potencia de 1 dividido 10, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Y aquí obtenemos, ¿qué obtenemos? Como los datos son los mismos y las referencias son las mismas, obtenemos la rentabilidad del primer problema, ¿vale? 7%. Hemos cogido el mismo capital final, el mismo capital inicial y hemos hecho las operaciones y obviamente volvemos a lo que teníamos al principio. Es una forma de comprobar que los cálculos estaban bien hechos. Bien, lo vamos a hacer con la calculadora. En este caso son 19.671,51 dividido 10.000. Me da una rentabilidad del 96,71%. Y esto ya hemos hablado, que era la rentabilidad acumulada del ejercicio anterior. Bien, esta rentabilidad la vamos a convertir en anual. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente elevando al inverso de 10, es decir, 1 dividido 10, y si lo hacéis con la calculadora es 0,1. Bueno, lo hacemos 0,1 y tenemos un 1,069999, es decir, muy aproximadamente un 7%. ¿Qué nos ha fallado? Que obviamente a lo mejor aquí faltan, hemos tomado dos decimales. Si no tomamos el resto de decimales siempre se produce un pequeño error, muy pequeño error, ¿vale? Y por lo tanto siempre hablamos de cantidades muy aproximadas. En términos prácticos es insignificante, ¿vale? Vale, cuando yo obtengo este número, lo vamos a poner más grande, cuando yo tengo este número lo que tengo que hacer es transformarlo en porcentaje, es decir, ¿cuánto ha rendido? Bueno, pues le resto 1, ya hemos visto antes por qué, y le multiplico por 100. Y yo tengo el 7%. ¿De acuerdo? Lo mismo, si voy a hacer otra vez de nuevo, voy a coger el 7% y voy a operar con él, a la hora de hacer los cálculos tengo que dividir el 7 entre 100, es decir, 0,07, y sumarle el 1, ¿vale? Si no hacemos eso estaríamos calculando solo
los intereses generados y no el capital final, que es lo que nos interesa. Bueno, aquí podemos también decir cómo se hacen raíces. Hemos hecho el proceso a través de las potencias, es decir, en vez de hacer la raíz de 10, hemos hecho la potencia de 1 dividido 10, es decir, el inverso de 10. Pero bueno, pues que quien quiera jugar con las potencias, siempre puede, en esta calculadora, por ejemplo, he visto que se hace así. Si vais aquí, marcáis, esto es raíz, ¿no? Este es el símbolo de raíces. Claro, te pide calcular, marcar antes de la raíz el número de años y después la cantidad que va dentro de la raíz. Digamos que tengo que calcular primero, poner en la calculadora primero el número de años, en este caso 10, dar al símbolo de raíz y la cantidad sobre la que estamos aplicando la raíz, en este caso era 1,9672, creo recordar. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos aquí el 7%, que es el mismo resultado. Son dos caminos para el mismo resultado. Pero como veis, las raíces te pide marcar primero el número y no te permite utilizar la cantidad directamente que has obtenido. Entonces, es más complicado a la hora de manejarlo manualmente. Y bueno, pues a lo mejor es más práctico utilizar las potencias inversas, ¿vale? Si es raíz cuadrada, pues 1 dividido 2. Si es raíz cúbica, 1 dividido 3, etc. Y yo creo que se entiende bastante bien los pasos. Obviamente no, con esto no vamos a dominar por completo estas operaciones, pero bueno, nos pueden salvar de un apuro a la hora de calcular rentabilidades y tener en cuenta cómo debemos hacerlo, etcétera. Bueno, pues como ya sabemos calcular potencias, raíces y cómo se aplica el capital inicial, el capital final, vamos a utilizar un ejemplo práctico para que se vea la utilidad de todas estas operaciones. Entonces, a lo mejor en algún medio de comunicación alguien ha leído que la bolsa española ha dado una rentabilidad muy buena desde el año 1992 y el inversor quiere contrastar esa rentabilidad y ver si es verdad, ¿no? Vale. En este caso vamos a hacer un problema bastante sencillo. Tenemos los datos de MSCI Spain en el return, es decir, que reinvierten dividendos, pero tienen el coste fiscal de las retenciones. Bastante realista, ¿no? Y pues tomamos el índice en el año 2017, en enero de 2017, da esta cantidad, y lo comparamos con el índice en enero de 1970. Estamos hablando de la bolsa española con reinversión de dividendos, pero teniendo en cuenta el coste fiscal de los mismos. El índice empieza con una cantidad de 100.000, podríamos decir, tenía 100.000 euros en 1970, si lo he tenido constantemente reinvirtiendo en bolsa española en el índice, con dividendos, pues hubiese tenido 6.132.618 euros. Alguien dirá, bueno, pero esto es mucho o es poco, porque claro, un periodo tan largo, bueno, son 47 años, obviamente, desde 2017 hasta 1970, por lo tanto ya tenemos todos los datos que necesitamos para hacer los cálculos, para calcular la rentabilidad nominal de esta inversión. Hacemos la misma operación que antes. Cogemos el capital final, lo dividimos entre el capital inicial, ¿vale? 100.000. Al resultado de esto hay que hacer la raíz de 47 o elevarlo al inverso de 47 y obtendríamos este número. Es 1,0915, que si lo transformamos a una tasa de porcentaje anual, pues nada, le restamos 1 y lo multiplicamos por 100 y es un 9,15%. ¿De acuerdo? Vale, no parece una cantidad razonable, es decir, no es desorbitada, no nos ha salido un 103% anual, ni tampoco un 0,01% anual. En rentabilidades, pues lógicas, ¿vale? Vamos a hacerlo con la calculadora para que nos vayamos familiarizando con el tema.
si yo tengo 106.103.2.618, lo divido entre 100.000, 1, 2, 3. Esta cantidad hay que elevarlo al inverso de 47, ¿vale? En este caso, el inverso de 47 habría que dividir 1 entre 47. En esta calculadora no puedo poner paréntesis, por tanto no puedo hacerlo de forma directa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apuntar esta cantidad que nos ha salido de 61,32,618 en un papel. Por separado lo calculamos 1 dividido por 47, nos da este número, que es 0,0212765957. Podemos tomar más decimales, pero bueno, con tomar bastantes 4 o 5 ya vale. Vale, pues una vez que ya tenemos este número de aquí arriba calculado y este de aquí abajo, pues procedemos a las operaciones. Teníamos 61,32,618. Hay que elevarlo al número que hemos obtenido. Es decir, 1 dividido 47, que era 0,0212765957. ¿Y qué nos da? Pues 1,0915, que es el resultado que he puesto de aquí. ¿Vale? He truncado lo demás, me he quedado con 4 decimales. Y si lo convertimos en porcentaje, tasa anual de revalorización es un 9,15%, en términos nominales. Claro, hoy en día la inflación es baja, pero en los años 80, 90, 70 también era muy elevada, y a lo mejor nos interesa saber cuánto ha dado la bolsa española, pero después de la inflación, es decir, después de tener en cuenta el impacto de la subida de los precios, la pérdida de poder adquisitivo de las pesetas y los euros. Por lo tanto, podemos precisar más y ver cuánto nos ha dado la bolsa en términos reales, en poder de compra. Entonces, tenemos que tener en cuenta la inflación acumulada en el periodo de 1970 a 2017, de enero a enero. Os he dejado aquí en las diapositivas, que podéis visitar en la descripción del vídeo, una herramienta del Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Y bueno, está bastante bien. En el caso, esto valdría para el caso español, obviamente. No podéis utilizar la inflación española para el caso europeo o para el americano. Bueno, pues vamos a enero de 1970. Enero de 2017. Y le decimos, calcúlame la tasa de inflación acumulada en ese periodo, ¿vale? De 47 años. Me dice que ha sido de un 2063,7%. Pero de nuevo, tenemos el problema de antes, es decir, esto es durante 47 años. ¿Cuánto ha sido en términos anuales? Pues lo transformamos. Ya tenemos las operaciones, ya sabemos hacer las operaciones. En este caso, lo mismo. Si la tasa de inflación acumulada ha sido el 2063,7%, lo único que hay que hacer es transformar esto en números que podamos operar con ellos. En este caso, esto es un porcentaje, hay que dividir entre 100. Tenemos 20,637, ¿vale? Pues cuidado con esto. Lo elevamos a 1 dividido 47 y ya tenemos la cuenta hecha. O hacemos la raíz de 47, ¿vale? Y obtendríamos un 1,0665, ¿vale? Un 6,65%. Lo hacemos rápidamente. Bien, hemos dicho que es 20,637. Lo tenemos que elevar, ¿vale? Siempre he acordado de este simbolito, que es el de la potencia. Lo tenemos que elevar al inverso de 47, que hemos dicho que era 0,0212765957. Y obtenemos este número,
¿vale? Que es 1,066525. Bien, nos quedamos con los 4 primeros decimales y lo dejamos en 1,0665, que si le restamos 1 y lo multiplicamos por 100, nos daría 6,65%. Esa es la tasa de inflación anualizada en el periodo de 47 años, desde 1970 hasta 2017. Por lo tanto, ya esta rentabilidad del 9% que teníamos aquí ya no parece tan atractiva. Claro, esto era en términos nominales, pero claro, si hay mucha inflación, pues en términos reales no es tan buena. Bien, pues ahora queremos saber cuál ha sido la rentabilidad real, es decir, después de tener en cuenta la subida de precios. Bueno, pues estos cálculos serían muy sencillos, simplemente habría que dividir 1, pasamos de nuevo, convertimos el porcentaje en la escala de 1, dividimos 9,5,15 entre 100, le sumamos 1, lo dividimos entre 1 más la tasa de inflación en escala de 1, es decir, este número y este número. Pues 1,0915 entre 1,0665 nos da 1,02344. Y si lo convertimos en porcentaje, nos sale un 2,34% anual, ¿vale? En términos reales. Y esta es la forma de calcular rentabilidades anuales y luego además descontar la tasa de inflación. ¿Vale? Un 2,34 en términos reales, bueno, pues es una rentabilidad positiva, nos ha cubierto de un periodo de alta inflación, no está mal, pero obviamente cambia la cosa de expresarlo así a expresarlo así. Entonces, cuando leamos en los medios de comunicación, la bolsa española ha dado un 10% desde 1990, pues habría que restarle la tasa de inflación, ¿de acuerdo? Bueno, restarle, cuidado con las palabras que se utilizan, habría que tener en cuenta la tasa de inflación, ¿vale? ¿Por qué digo esto de tener cuidado con las palabras? Porque en este caso, en vez de hacer la división que hemos hecho, ¿vale? Hay gente que hace lo siguiente. Si tiene 9,15 de rentabilidad nominal, tiene una inflación anual de 6,65%, en vez de hacer la operativa que hemos hecho nosotros, hace una resta, ¿vale? Y entonces dice, bueno, pues 2,5%. Como veis es bastante parecido a la que hemos obtenido, pero es diferente. Hay un cambio ahí, ¿vale? Y es incorrecto este proceder, no del todo, ¿vale? Cuando estamos hablando de porcentajes pequeños, es decir, del 3, 4%, del 2, del 1, del 4, es posible hacer una aproximación haciendo la resta en vez de hacer esta división, ¿vale? Que es la correcta. Entonces, de forma mental, sin tener que hacer divisiones, a mí me dicen, tengo un crecimiento de mis inversiones del 5%, la inflación ha sido del 2, pues yo, si quiero hacer un cálculo rápido en mi cabeza, sin papel ni boli ni nada, digo, bueno, pues 5 menos 2, 3. Y eso se aproxima bastante bien cuando los porcentajes son bajos, es decir, están cerca de cero. Y no es totalmente incorrecto. Sin embargo, cuando esos porcentajes se hacen más altos, es decir, hablamos de una rentabilidad nominal del 20% y una inflación del 10, ya la desviación empieza a ser mayor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como herramienta, como truco, puede valer hacer la resta, sí, para hacer un cálculo rápido en nuestra cabeza, no complicarnos mucho, pero si queremos hacer cálculos rigurosos, hay que proceder así, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en un entorno de inflación cerca de cero, pues bueno, hacemos la resta y se desvía un par de décimas, no más, una décima o una centésima. Pero claro, si estamos hablando ya de rentabilidades del 9, 10, 20, 30%, la cosa cambia. Hay que tener cuidado con estos temas.
Bien, aquí está el gráfico de los resultados que ha dado la bolsa española a largo plazo. En un gráfico parece mucho, y lo es, está bastante bien. Al final, no muy pocas inversiones han cubierto la inflación. Bueno, algunas sí, otras no. Como vemos, gráficamente el gráfico puede tener una escala la que sea, pero es que aquí hay 48 años, 47 años. Por lo tanto, es normal que crezca mucho. Sobre todo teniendo en cuenta la gran inflación que había en este periodo o en este otro, ¿vale? Por lo tanto, si queremos comparar alternativas de inversión, tenemos que transformar todos estos gráficos y rentabilidades acumuladas en una medida que sirva para comparar, es decir, en este caso la rentabilidad anual. Alguien viene y dice, bueno, pues yo es que he vendido un piso por el doble de lo que lo compré hace 10 años. Bueno, ¿eso es mucho o es poco? Bueno, pues podemos hacer la rentabilidad anualizada, ¿de acuerdo? Pues la calculadora, pues si ha doblado, pues en realidad tiene una rentabilidad acumulada del 100%, es decir, 2. Si lo eleváis a... Han sido 10 años, por tanto hay que elevarlo al inverso de 10, que es 0,1. Pues ha sido una rentabilidad del 7,17%. Bueno, no está mal. Pues como vemos, por ejemplo, esta rentabilidad, si este señor nos lo ha dicho en el año 95, pues esta rentabilidad, que parece muy buena, del 7,17%, como vemos, la bolsa española ha dado más, ha dado un 9,15 en términos nominales. Claro, la inflación era muy elevada. Entonces puede dar la sensación de que está sacando mucho, pero hay que ser riguroso y decir, bueno, pero ¿cuál es la tasa de inflación? Y de aquí viene muchas veces la confusión que hay sobre el tema de la renta fija. Dicen, es que hace 12 años te daban depósitos al 10% en pesetas. Ya, bueno, pero la tasa de inflación igual era del 8%, ¿de acuerdo? Entonces, en términos reales, no está dando... No es muy diferente a los números de hace 2 o 3 años, ¿de acuerdo? Puede haber diferencias, pero en realidad la renta fija lo que suele cubrir es la inflación o a veces ni eso. A veces un poco más, pero influye muchísimo cuál es el entorno de inflación, ¿de acuerdo? Bueno, pues por último, os he dejado en las diapositivas algunos artículos míos donde utilizo estas herramientas. Es decir, no hablo de ellas ni las explico, pero para que se vea que son útiles. Es decir, que nos sirven para comparar cosas, para medir el impacto de ciertas tasas de rentabilidad, etcétera. Por ejemplo, hace unas semanas en Investia publiqué un artículo que lo titulé ¿Por qué no debe preferir los valores que distribuyen altos dividendos? Y ahí hablamos del coste fiscal que tienen los dividendos, de pagarlos demasiado pronto, de abonar las retenciones demasiado pronto a Hacienda, frente a compañías que no pagan dividendos, los reinvierten en el negocio y por lo tanto se retrasa el pago de impuestos. Bueno, pues en este artículo lo que hago es comparar el índice sin coste fiscal frente al índice con coste fiscal y vemos el impacto que tiene. Es decir, es de un punto porcentual durante 47 años que alguien dice, bueno, pues un punto porcentual no es demasiado. El problema es que un punto porcentual durante 47 años es un 58,67% a largo plazo, ¿vale? O sea, es un pellizco muy gordo. A largo plazo, la capitalización compuesta empieza a operar y ese 1% todos los años hace muchísimo. Es un ejemplo de cómo se pueden aplicar estos cálculos para saber cosas o para analizar cuestiones, ¿de acuerdo? Bien. Estos 3 otros artículos, pues siempre tocan el tema del impacto que tienen en ciertas rentabilidades en las empresas, lo importante que es a qué rentabilidad reinvierte la empresa en su negocio y operan estas matemáticas, es decir, de las potencias. Un 8% durante 10 años no es el doble de un 4% durante 10 años, es más, ¿vale? Esto sí que es importante entenderlo. Parece que es el doble, pero en realidad, si lo vemos en términos compuestos,
como es algo acumulativo, la diferencia es mayor de lo que parece. ¿Vale? Bien, pues importante entender cómo se hacen los cálculos, no cometer errores graves, para tener la herramienta de decir, voy a comparar esto que me están diciendo, voy a ver qué rentabilidad me da esta inversión, qué otra rentabilidad ha dado esta otra. Lo mismo sucede con los depósitos a 3 meses. Y te dicen, no, te ofrecemos un 5% TAE. ¿TAE qué es? TAE es tasa anual equivalente. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor el depósito es de 3 meses y te dan un 5% en términos anuales, pero en 3 meses a lo mejor es menos. Obviamente, podemos echar la cuenta. Son 3 meses, en realidad es un cuarto de año. Es decir, el año tiene 12 meses, pues 3 meses pues es un cuarto. Entonces, si tenemos 1,05, la tasa anual, la queremos transformar en 3 meses, lo que tenemos que hacer es elevarlo a 1 entre 4. Es decir, al inverso de 4 sería 0,25. ¿De acuerdo? Y probablemente en los 3 meses nos den un 1,22%. ¿Esto qué significa? Que si tomo ese depósito 3 meses, terminan los 3 meses, me dan el capital más 1,22%. Si yo cojo esos intereses más el capital inicial y lo vuelvo a meter a otro depósito a 3 meses, volvería a obtener otro 1,22%, esta vez sobre una cantidad mayor. Si hago así a lo largo del año, es decir, 3 meses medio año, 3 meses 9 meses, 3 meses 12 meses, es decir, 4 depósitos de 3 meses. Acumulativo, es decir, los intereses que he conseguido en el primer depósito los meto en el segundo, así continuamente. Si conseguimos lograr esa sucesión de depósitos, lo que tendremos es un 5% anual, por eso dicen 5% TAE. Lo vamos a hacer, lo vamos a elevar a la 4 veces, y obtenemos el 5%, ¿de acuerdo? Bien, pues esto sirve para muchas cosas, para los depósitos, para calcular rentabilidades, para saber cuánto he ganado en términos anuales cuando he vendido un piso o un terreno o lo que corresponda. Por lo tanto, siempre podéis dejar alguna duda aquí en el vídeo o visitar el blog. Si quien esté interesado en el análisis de compañías, la búsqueda de inversión a largo plazo, recordad que podéis entrar en la cartera Value. Tenemos un mes de prueba para quien quiera ver cómo es el servicio, es un mes gratis. Y bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos.